en esa actitud de respeto, de reverencia ante Él. Inclina tu cerviz. Y levanta tus manos. Y platica con Él. Él está ahí contigo. Y más allá de estar ahí contigo, está en ti. Levanta tus manos. Mi Señor Jesús. Y eleva no solo tus manos, sino tu voz a Dios. Aleluya, Padre. ¿Sabes que Dios Santo eres tú, habita en Señor. medio de las alabanzas de su pueblo? Oh, Señor Jesús. ¿Sabes que Él se pasea en medio de sus hijos Padre cuando le alaban? celestial. Ay, eterno, ¿Sabes lo importante que es para Dios soberano, tu alabanza? príncipe de paz. No es solo la alabanza de los levitas. Dice, es la alabanza de mi pueblo. Yo habito en medio de ella. Yo me paseo en medio de mi pueblo cuando me alaba, dice el Señor. Hoy, mi Dios, recibe esta ofrenda, mi Dios, como perfume grato, como holocausto, que suba hasta tu presencia, precioso Señor, y la recibas y la aceptes en el amado y deleites tus sentidos con ella. Mi Dios, henos aquí, rendidos a ti, amado Padre, a ti, amado Hijo, a ti, amado Espíritu, dispuestos, disponibles para ti, para antes de recibir de ti, Señor, darte nuestra adoración, nuestra alabanza. No solo porque tú la mereces, no solo porque eres digno, Señor eterno, es porque tuya te pertenece. precioso Jesús. Porque nada ni nadie merece ni es digno de recibir honra, gloria o alabanza, sino solo tú, amado Señor. Porque todas las cosas te pertenecen. Eres el Dios del cielo y de la tierra y de todo lo que en ella habita. Bendito eres. Eres el soberano de toda creación y de toda criatura. El cielo es tu trono y la tierra el estrado de tus pies. Y estamos a tus pies, mi Señor, rindiéndote culto, rindiéndote adoración, rindiéndote alabanza, rindiendo loor y homenaje al que vive, al que reina, al que era, al que es, al que ha de venir, al alfa, al omega, el principio y el fin. Mi Dios, gracias por el privilegio que nos das de adorarte, porque no hay mayor privilegio, no hay mayor honor para nosotros como tus criaturas que poder alabarte, mi Señor, poder cantarte, poder agradecerte con nuestra voz, con nuestro canto, con nuestros cuerpos, con cada fibra de nuestro ser, con cada célula, Señor, con cada latido de nuestro corazón, bendito Dios, con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, alabarte y bendecirte y decirte que te amamos, que te necesitamos. Sí, Señor, necesitamos de ti porque solos no podemos, porque separados de ti nada podemos hacer.
porque sin ti nada somos, mi Dios eterno. Bendito eres, amado Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Anoche el Señor nos enseñaba algo bello, algo hermoso. A veces nosotros, y yo pensé, es decir, a veces leemos la Escritura, o casi siempre leemos la Escritura, y discernimos, Dios nos permite discernir ciertas cosas. Sin embargo, hay cosas que Dios nos oculta o no nos permite entender. Por eso Él habla de su plenitud, de su totalidad, ¿cierto, hermano Elliot? De su plenitud y su totalidad. Es un hecho que jamás podremos conocer a Dios en plenitud y en totalidad. Sin embargo, un mandamiento nos ha dado que pidamos conocerlo en plenitud y en totalidad. Para quien Dios le conceda eso, pues gloria al Señor. Cuando Moisés dijo unas palabras que me impactaron mucho y me hacen pensar, él dijo: si he hallado gracia a tus ojos, ¿cierto? Si he hallado gracia ante tus ojos, ¿qué le dijo? Permíteme ver tu gloria. Muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. ¿Cuántos de ustedes le han dicho a Dios en oración, Casani: Señor, si he hallado gracia a tus ojos, si he hallado gracia ante tu presencia, ante tu mirada, ante tus ojos, muéstrame tu gloria? ¿Se lo has dicho? No. No. Pues es tiempo. Algo que le he dicho a Dios y siempre se lo digo al Señor en mi oración, en mi conversación con Él. Recuerden que una cosa es que orar, otra es conversar y otra cosa es tener ¿qué? Intimidad con Él. Cuando tengo esa oración, esa comunión, conversación, intimidad, le digo a Dios: Señor, gracias porque de entre todas las familias de la tierra pusiste tu mirada en mí. ¿Alguna vez le has dicho a Dios eso? Hermano Elliot, hermano Casani. Señor, de entre todas las familias de la tierra pusiste tu mirada en mí. Y si analizan esa palabra como enseñanza para su vida cotidiana, discernirán, entenderán, comprenderán el privilegio tan grande, escucha, de haber sido escogido por Dios para su alabanza y su gloria. Dice la Escritura: todas las almas son ¿qué? Mías. Las almas yo las creé para que publiquen mis alabanzas. De una o de otra forma, toda alma, aun las almas que no les sirven a Dios, aun las almas que se le rebelan, aun aquellos que le sirven al enemigo, al otro, aun aquellas que han abandonado el camino sin quererlo y sin desearlo, y a veces sin saberlo, publican las alabanzas de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque aún con su hálito de vida, alaban a Dios. ¿Recuerdan lo que hablamos acerca de que en el ADN, nuestro ADN, donde está nuestra información genética, para los que no entienden bien lo que es ADN,
si no mal recuerdo, es que ácido ribonucleico, es decir, donde está toda la información de nuestro cuerpo físico. Es como un libro donde está escrito hasta el mínimo detalle. ¿Ves la pequita que tienes en tu cara? Ese granito que tienes en tu cara, esa manchita que tienes en tu piel, ese lunar que tienes en la pierna o en el brazo o en el cuello. Bien, déjame decirte que está escrito ahí en el ADN. Hasta el nombre, ADN, Adán, creador, o sea, el primer hombre. Tierra. Sí, o sea, ADN, Adán. ¿Sí? ¿Quién fue el primer Adán y el postrer Adán? Jesús. ¿Saben que Adán y Eva se llamaban Adanes? Que Dios los llamó Adanes. ¿Saben por qué? Porque fueron formados de la tierra. Y la traducción literal de la palabra Adán es tierra, rojizo, tierra roja. Bien. En ese ADN, los científicos han descifrado que, según los códigos genéticos en el ADN, se transcriben como letras que curiosamente son las letras del nombre de Dios. ¿Sí recuerdan eso? Que hablamos acerca de ese tema. Curiosamente son las letras del nombre de Dios. ¿Cuáles son las letras del nombre de Dios? Quitándole las vocales latinas. Y, H, V. V o B. ¿Sí? Dependiendo, porque hay hebreo antiguo y hay hebreo actual. En el hebreo antiguo era la W. Y en el hebreo actual es la V, pero es lo mismo. Yahvé, Yahweh. De ahí son las diferencias. Por eso se pelean los que según estudian la Biblia, porque no se ponen de acuerdo. Dicen que unos que se llama Yahweh, otros que se llama Yahvé. Es igual. La necesidad que tú tengas es el nombre de Dios. ¿Estás enfermo? ¿Cómo se llama Dios? Yahweh Rafa El. ¿Qué significa qué? Dios es mi sanador. ¿Raro? La necesidad que tú tengas. La necesidad que tú tengas. ¿Necesitas algo? Él es Yahweh Jireh, que significa Él es mi proveedor. Ese es su nombre. La necesidad que tú tengas es el nombre del Señor. Por eso nosotros no discutimos y hemos encontrado gente, créame, que empieza a querer alegar que porque cómo se llama Dios. No alegamos. Los contenciosos y los rencillosos que vayan y que aleguen con quien quiera o quien sea igual que ellos. Nuestro trabajo es que, hermano Casani, enseñar. Precisamente para que la palabra de Dios se haga real en la vida de las almas. Cuando dice no respondas al necio, ¿conforme a qué? A su necedad. Para que no seas como él, dice. Respóndele como se merece, para que no se tenga sabio o no se crea sabio en su propia opinión. ¿Eso qué significa? Nuestro trabajo es que enseñar, no estar contendiendo ni rencillando con las personas. Si tú eres contencioso o eres rencilloso, pues tienes un problema. Tu trabajo no es contender ni es estar de rencilloso con los demás. Tu trabajo es aprender para enseñar a otros.
enseñar. El que acepte la enseñanza, gloria al Señor. El que no la acepte, pues ya tiene un problema. Total, la palabra de Dios, la enseñanza dice, es solo para los sabios y para los entendidos. La enseñanza, aunque en cierta perspectiva, es para los necios también, para enseñarles ¿qué? Sabiduría. Pero si el necio no quiere aprender sabiduría, pues ¿qué caso tiene estar alegando con un necio o con una necia? Y siempre le digo a la gente, Dios no me llamó para contender. Si tú quieres contender, si tú eres rencilloso, este es el problema tuyo. Yo solo te estoy enseñando lo que dice la palabra del Señor. Ya es tu problema si lo aceptas o no. Entonces, decíamos que todas las almas que Dios creó publican sus alabanzas de una o de otra forma. El corazón humano se dice entonces, los científicos, y estoy hablando de científicos, y no necesariamente científicos cristianos, que los hay, porque hay muchos científicos, la mayoría son hasta ateos que ni creen en Dios, pero ellos mismos se han dado la tarea de estudiar, de ir más allá, porque hay inquietudes en el ser humano y han descubierto que el corazón humano tiene neuronas del mismo tipo de las neuronas cerebrales, les he dicho. Eso significa que esas neuronas piensan y sienten como en nuestro cerebro. ¿Qué significa eso? Que todas las almas fueron hechas por el Señor para que publiquen, ¿qué? Sus alabanzas. Así que si tú crees o no crees, eres ateo, eres creyente, eres de tal o de cual religión, sin saberlo y quizás hasta sin quererlo y sin desearlo, estás publicando las alabanzas del Señor. Ayer nos recordaba algo el Señor y nos decía, ¿saben cómo llamaba yo a mi pueblo en el desierto? Cuando yo le decía a Moisés, 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 háblale a mi pueblo, llama, congrégame a mi pueblo, porque me santificaré en él. Pero cuando él les decía eso, le ordenaba a Moisés, diles que ellos se santifiquen. Diles que ellos se santifiquen, porque yo me santificaré sobre ellos. Para los que no entienden o no han entendido esta palabra, santificarnos significa apartarnos de todo lo que estamos haciendo. ¿Están entendiendo eso? ¿O no lo están entendiendo? Es que si estamos pecando, dejemos de ¿qué? De pecar. Si estamos haciendo malas cosas, debemos dejar de hacer mal las cosas. Es que el pueblo, cuando acudían al llamado de Dios a través de Moisés, el pueblo venía a su presencia, pero venían como, hermano Elliot, ¿cómo venían? Con reverencia y con respeto. Con reverencia y con respeto. El pueblo tenía que dejar de hacer lo que estaba haciendo. Bueno o malo, tenía que dejar de hacer lo que estaba haciendo para acudir con prontitud al llamado de Dios. ¿Y sabe cómo los llamaban?
Moisés llamaba y congregaba a todos los levitas, aquellos que niegan el ministerio levítico. Deberían ponerse a pensar en que antes era un ministerio levítico físico, ahora es un ministerio levítico espiritual. Y dice el Señor que los llamaba ¿cómo? ¿Cómo, hermano Eliud? Con chofares. Con chofares y címbalos, trompetas. trompetas, címbalos. Pero se pueden imaginar, Casani, por un momento imagínate, el sonido de los chofares, el sonido de esas trompetas llamando al pueblo para congregarse a una. Se pueden imaginar el sonido. He conocido personas que reniegan de los chofares, dicen que esas cosas no sirven, que esas cosas eran de la antigüedad, que eran antigüedades, que eso ya no tiene vigencia ni tiene validez hoy. Quiero decirte algo. Si hay un sonido, escucha, si hay un sonido que despierte, que avive, que aumente, por decirlo así, que abra las emociones de Dios, ¿cuál es, Casani? El shofar. Y es interesante pensar que el shofar está hecho con los cuernos de los corderos, de los carneros, que eran sacrificados para Dios. ¿Sí sabes eso, no? Sí. Que los shofares eran hechos con los cuernos de los carneros de los sacrificios. ¿Será importante este detallito? Y cuando los shofares sonaban, yo he escuchado, una vez vinieron unos hermanos, ¿verdad? Que Dios levantó con ese ministerio. Y cuando se me acercó el hermano con su esposa y me dijeron, hermano, ¿nos permites tocar el shofar en la reunión? Yo volteé, lo miré a los ojos y le dije, ¿por qué me preguntas? Hermano, es que tenemos que pedir permiso. Hermano, si Dios les dio ese don, si Dios les dio ese instrumento, se los dio para alabarlo. No tienes que pedirme permiso a mí. Yo no soy nadie para prohibir que toques un instrumento tan especial para Dios. Entonces, ¿nos das permiso, hermano? Hermano, será un honor, le dije. Y empezamos a alabar a Dios, Casani. Éramos un grupo pequeño. ¿Cuántos éramos, hermano? Unos 15. Unos 15. En medio de la alabanza, Casani, los hermanos empezaron a tocar el shofar. El varón tenía un shofar pues grande y la varona, su esposa, uno más pequeño, porque hay, como todo instrumento, hay en diferentes tamaños que dan diferentes tonos. Hablando de música, es como los saxofones, ¿no? Hay, si no mal recuerdo, hay como 4 tonos, algo así. 3. Bueno, sé que son 3. Tenor, bajo y alto. Ah, no, 4. No, hay y contralto. Ajá, sí. Tenor, bajo, alto Sí, y contralto. hace unos días estaba viendo una publicación de unos saxofones. Tenor, bajo, alto y contralto. Sí. Y cada uno suena diferente, pero juntos. Ay, Dios mío. Hermoso. Imagínense los shofares. Si alguien tiene la inquietud de aprender a tocar shofar y tiene la posibilidad de hacerlo, hágalo.
hágalo. Le diré que un shofar es caro. Y quiero decirles algo. Estos shofares que tenían estos hermanos los pidieron desde Israel, se los trajeron, se los hicieron especialmente desde Israel. Ellos tenían los recursos. En Casa Berca me los venden. Ajá. Directo desde allá Sí, los traen de de la Israel. nación de Israel. Solo allá los construyen. Bueno, cuando estábamos en la alabanza, ay Dios de mi vida, me acuerdo y sí te acuerdas, hermano, hasta se me enchina la piel. Los hermanos pues saben en qué momento, esas no son cornetas que puedan estar tocando de continuo. Hay ciertos momentos en los que el shofar entra y hay ciertos acordes como se tocan. De pronto empezaron a tocar los shofares y se sintió el aire así. Yo jamás había sentido algo así, Casano. Quiero decirles algo. Ese día, la presencia de Dios se manifestó pero tan fuerte, que una de las cosas que Dios nos dijo fue, ese día, ¿hace cuánto tiempo no disfrutaba yo algo así? Créanos o no nos crean. Esto yo lo testifico, no como una actitud de arrogancia o de soberbia. Quiero decirles algo. El mismo Dios que nos habla a nosotros es el mismo Dios en el que tú has creído. Es el mismo Dios que está allí contigo y que quiere manifestarse a tu vida y que anhela y desea manifestarse a tu vida. No solo como iglesia, sino como almas. Ese día, y quedó tan grabado, quedó tan incrustado en mi alma, en mi espíritu, en mi memoria, que cada vez que lo recuerdo digo, Señor, qué precioso, qué tremendo. Por eso dice la Escritura que cuando la presencia de Dios descendía en el desierto, el pueblo caía, el pueblo cuando eso pasaba dice que huían aterrorizados. Qué contraste, ¿verdad? Pero ¿sabe por qué huían aterrorizados? Porque estaban en pecado. Sin embargo, oiga bien, Dios convocaba a su pueblo no solamente para castigarlos. Yo tenía la idea también, aunque lo había visto pero no lo había discernido, de que cuando Dios llamaba al pueblo a través de Moisés le decía, convócame al pueblo, porque para que se santifiquen, porque yo me santificaré sobre ellos. Las veces que el pueblo pecó contra Dios, sucedió eso. Convócame al pueblo. Y cuando la presencia de Dios descendía, dice, Él empezaba a hablar y empezaba a enjuiciar al pueblo. ¿Y venía qué? Muerte. Pero quiero decirte algo hoy. No solamente Dios convocaba a su pueblo para disciplinarlo. Dios convocaba a su pueblo también para tener encuentros con Él. Nada más. Para que el pueblo lo alabara. ¿Sabes cuánto le apasiona a Dios eso? ¿Por qué creen que la alabanza y la adoración es lo más importante para Dios? ¿Tú crees que tu ministerio es importante para Dios? Al menos en la perspectiva o desde la perspectiva como tú lo ves. ¿Que porque eres maestro? ¿Que porque eres profeta? ¿Que porque eres apóstol? ¿Que porque eres evangelista? ¿Que porque eres... ¿cuál otro? No. A ver, maestro, profeta, evangelista, pastor, apóstol. ¿Tú crees que a Dios le importa eso de ti?
¿Ustedes creen que, y mire, ese es precisamente el problema, los vicios del ser humano? Que porque creen o porque dicen, es que soy apóstol, es que soy profeta, es que soy evangelista, es que soy maestro, es que soy pastor, es que soy apóstol. ¿Sabes? Siempre le digo a la gente, tú no eres nadie y eres nada. Eres nada. Lo que Dios quiere de ti es solo una cosa. ¿Cuál es, Casani? Tu humildad y santidad. ¿Cuál es, hermano Eliot? Alabanza y adoración. Tu alabanza y tu adoración. Dice el canto, hay muchas formas de alabar tu nombre y de cantarte y de exaltarle, oh Yahweh. Hay muchas formas ¿de qué? Magnificarlo. De magnificarte. Pero ahora lo haré así, dice. Lo único que a Dios le interesa de ti, por así decirlo, es tu alabanza y tu adoración. Cuando nos estaba diciendo eso anoche, yo recordaba cosas y por eso es tan importante que tú enseñes a los que te rodean a ser reverentes, respetuosos con Dios, aunque sean los pequeños. ¿Por qué? Porque Dios quiere tu alabanza y tu adoración. Y una de las cosas que Dios demandaba al pueblo cuando lo convocaba era reverencia y respeto. Que el pueblo se vinculara, que el pueblo se despojara de todo lo humano, de todo lo vil, de todo lo sucio. Por eso nuestra oración es, Señor, me despojo de los harapos viles y sucios que aún traigo. Me despojo de todos los viejos vicios y pecados en los que aún reincido, para vincularme a ti, amado Padre, para vincularme a ti, amado Hijo, para vincularme a ti, amado Espíritu, en espíritu y en verdad. Para ti, para quien no es importante la alabanza, la adoración, quiero decirte que todo lo que tú le ofrezcas a Dios, si no le ofreces alabanza y adoración, de nada te sirve. Por eso cuando hablamos acerca de la obra de Dios, decimos, porque eso es lo que Dios nos ha enseñado, hay cuántos ministros, cuánta gente se ocupa tanto de la obra del Señor, que tienen olvidado al Señor de la obra. Cuando tú alabas a Dios, cuando tú adoras a Dios, es cuando empieza a hacerse real la palabra en ti. Cuando Él dijo, Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. En las reuniones los ministros, los ungidos de Jehová, están allí sentados mientras el pueblo, mientras el grupo, el ministerio de alabanza, los levitas están alabando, danzando, cantando. Los ministros están ahí sentados como reyes, como señorones, como si su ministerio, como si su puesto les diera o les autorizara que ellos son los únicos que no deben estar humillados ante Dios.
Pues quiero decirte que ellos son los principales que deberían estar humillados ante Dios, poniendo el ejemplo, porque ellos son levitas, ellos son sacerdotes del Dios Altísimo. Y el levita y el sacerdote tenían que estar poniendo el ejemplo y guiando al pueblo en alabanza y adoración. Esto se los digo porque esto tiene que ver con los ídolos cotidianos. Hay quienes saben que deben acudir al llamado de Dios. Dios convoca a sus criaturas. Dios convoca a su pueblo a reunirse. Y esto no debe ser un motivo para contender, como muchos que están contendiendo y están polemizando y están discutiendo y están provocando rencillas entre el pueblo, diciendo que si el sábado, que si el domingo es el sello de la bestia, que si el sábado es el día del Señor. Quiero decirte algo. Cuando Dios estableció sus mandamientos, puso como un día especial, específico el día sábado, cierto. Pero para Dios todos los días, ¿qué? Son. ¿Qué dijimos la semana pasada? La enseñanza anterior. ¿Vive qué? Tu día a día. Vive tu presente y vívelo en Dios. Vívelo en Dios. Vívelo en Cristo. Que si es lunes, que si es martes, que si es miércoles, que si es jueves, que si es viernes, que si es sábado, que si es domingo. ¿A quién le importa? Lo que Dios te ordena es que lo alabes, lo adores, lo honres en todo tiempo, en todo lugar, en toda situación y en toda circunstancia. Imagínate si nada más los sábados o los domingos. Por eso muchos son cristianos, les decimos sabatinos. Muchos son cristianitos dominicos o domingueros. Nada más los sábados o los domingos se sabe que son cristianos, pero durante toda la semana nadie sabe que son cristianos. Y esa no es la voluntad de Dios. Hemos estado hablando acerca de el paganismo, de la idolatría, de la traición a Dios. Ayer publicaba una reflexión que Dios me dio hace años, que dice: así dice el Señor, para mí toda desobediencia, ¿qué? Es traición. Para mí, dice el Señor, toda desobediencia es traición. Para el Señor, toda rebeldía, toda desobediencia es traición y es idolatría. Y es paganismo por una razón, porque solamente los paganos hacen eso. Y muchos en el pueblo de Dios siguen comportándose como paganos, siguen siendo irreverentes, siguen siendo irrespetuosos, siguen siendo personas que no respetan a Dios. Una ocasión, platicando acerca de una situación con el hermano Elliot, le dije: hijo, si esta persona le rezonga a Dios, ¿qué esperas de ti? ¿Recuerdas eso, hermano Elliot? Sí. Si esta persona es capaz de rezongarle a Dios, de faltarle el respeto a Dios, ¿qué te esperas tú?, le dije. ¿O qué podemos esperar nosotros, Castanín? De personas que no respetan a Dios.
de personas que no son reverentes con Dios. ¿Qué nos esperamos nosotros? Como autoridades que Dios ha puesto, como abuelos, como esposos, como esposas, como abuelas, como suegras, como madres, como padres, etc. ¿Sí me explico? ¿Qué nos esperamos nosotros de alguien que no respeta a Dios, cuyos ídolos son la irreverencia y la falta de respeto? Hemos hablado acerca de que para poder entender esto es necesario recordar un poco de cuál es el verdadero significado de estas palabras, de cuáles son las consecuencias de ser idólatras, de ser paganos y de ser traidores. Una cosa que Dios me ha dejado bien en claro es de que yo debo aprender de otros. Y lo estoy haciendo. Hace unos días, escuchando a un varón, dijo algo, él escribió algo y dijo: los cristianos modernos, los cristianos de ahora, hablan de que el diablo tiene poder en el infierno, de que el diablo y sus demonios están torturando gente en el infierno. ¿Cierto? La mayoría de evangélicos creen eso. ¿O no, Casani? Y estoy hablando de evangélicos, gente que lee la escritura, pero que no la discierne. Porque dice que, hablando el Señor, dice que en el infierno, el fuego que nunca se apaga y el gusano que nunca muere. Y dicen, es que hay gusanos eternos. Achis. Gusanos en el infierno que están castigando a la gente. Hay demonios que están torturando las almas que están allí. Ah, caray. ¿Y dónde dice eso la escritura? Lo que pasa es que el Señor tomó como ejemplo y figura el basurero ¿de dónde? ¿De Jerusalén? Donde se quemaba toda la basura y donde había gusanos. Ahí se quemaban inclusive hasta cadáveres de personas, de animales, todo lo que llegaba ahí. Era un fuego que estaba encendido de día y de noche. Y eran gusanos que estaban todo el tiempo en ese lugar. Se llamaba el valle de ¿qué? El valle de Hinnom. El valle de Hinnom. Fue un lugar en donde un rey quemó huesos de reyes paganos, cumpliendo la profecía del Señor. Convirtió ese lugar, porque ese lugar era antes un valle donde hacían sacrificios humanos, escucha, sacrificios humanos, donde sacrificaban bebés, y Dios maldijo ese lugar y lo convirtió en basurero. Pero este varón dijo algo que me impactó, me conmovió, y dijo, eso no es cierto, porque el infierno, ¿cómo puede estar el diablo reinando en el infierno? ¿Cómo pueden estar los demonios reinando en el infierno? Dice. Si la escritura dice que el infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles, ¿o no dice así, Casani? El infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles. Es decir, será un lugar a donde será echado el diablo y sus ángeles. Y después el infierno será echado al lago de fuego. Dice, porque el infierno no es un reino, es una prisión, dijo. El infierno no es un reino, es una prisión. Me quedé pensando y razoné y dije, es cierto,
He enseñado acerca de ese tema por años, pero jamás lo había percibido así, Casani. Y eso explica con pocas palabras lo que realmente significa el infierno. Lo que es un lugar que es una prisión, no es un reino. Por lo tanto, el diablo no puede estar reinando en el infierno, porque el diablo y sus ángeles, junto con el infierno, dice, serán echados al lago de fuego en el día final. Ese lugar, a ese lugar van todos aquellos que son idólatras, que son paganos y que han traicionado a Dios. ¿Tú crees? ¿Has pensado y recordando la enseñanza de que el pueblo de Dios en el desierto llevaba 2 tabernáculos? ¿Recuerdan eso? Llevaban el tabernáculo de su Dios, la estrella de Renfam, su Dios Moloch. Moloch es un nombre de Satanás, del diablo, Moloch, al que le ofrecían sacrificios humanos. El pueblo de Israel llevaba ese tabernáculo en el desierto, junto con el tabernáculo que Dios le ordenó a Moisés construir para él. Pero yo te pregunto, cuando Dios convocaba a su pueblo, los adoradores de ese tabernáculo de Moloch, de la estrella de Renfam, ¿acudían al llamado de Dios? Tenían que acudir. Todos eran todos. Tenían que acudir. Tenían que dejar la adoración a sus dioses. Y escucha esto. Tenían que dejar la adoración a sus dioses para acudir al llamado de el Dios, de dioses. Hoy muchos que no quieren dejar de adorar a sus dioses, aunque acudan al llamado, a la convocatoria de Dios, están allí, pero no están allí. Hace días le decía a un varón, tristemente contigo, le dije, tu cuerpo está aquí, pero tu corazón está allá. ¿Cuántos creyentes sus cuerpos están allí, pero su corazón está con sus ídolos, con sus dioses? Por eso, la presencia de Dios se manifiesta en unos para mostrarles su gloria y en otros para disciplinarlos. Moisés le dijo al Señor, si he hallado gracia ante tus ojos. Hay otras traducciones y otras veces cuando dice, si he hallado gracia a tus ojos. ¿A qué? A tus ojos. ¿Es lo mismo ante tus ojos que a tus ojos? ¿Será lo mismo? Analícenlo. A veces le decían los profetas a Dios, si he hallado gracia a tus ojos, si he hallado gracia ante tus ojos. No dice la Escritura, oye bien, el que los toca, ¿qué? Toca a la niña de mi ojo. Que si la figura es importante para Dios, sí es importante. Que cuando alguien toca a un hijo de Dios, es como si tocaran la niña de su ojo. Hermano Elliot, ¿puedes explicarme qué es la niña de ojo, de un ojo? Pues es esa parte pequeñita que tenemos en el ojo.
Casani? Es una parte del ojo que es sumamente delicada, ya que por medio de ella es como nosotros podemos percibir el mundo material. Es esa bolita que se hace grandota y se hace chiquita, ¿no? La niña del ojo. Con mucha luz Se contrae, se hace chiquitita, chiquitita. Y con poca luz, ¿qué? se expande. Se hace grande. Se le llama la niña de mi ojo. Hermano Casani, ¿alguna vez te has picado o te han picado un ojo? Sí. ¿Qué se siente? Bueno, cuando me lo hicieron, sentí mucha rabia, no conocía yo a Cristo y me le fui encima. No, físicamente, ¿qué se siente? Ah, no, pues es dolorosísimo. Exacto. ¿Qué se siente, hermano Elio? No, pues es un dolor, ardor, dolor. Es un O sea, dolor, es un dolor fuerte, o sea. un dolor fuertísimo. Es un dolor horrible, ¿verdad? Te agachas y aprietas tus ojos, te aprietas con las manos. Hace unos días, supongo que tuve algunos derrames en mi ojo izquierdo, porque de pronto empecé a sentir piquetes en los ojos. Y empecé a hacerles. Y cada piquete, cada punzada que sentía en mi ojo, yo lo hacía así. Eran unos dolores que me retorcía allí en mi cama. Me enderecé, me senté y el dolor no cesaba. Me duró como, ¿qué será? Unos 10, 15 minutos esas punzadas. Pero eran unos dolores terribles en mis ojos, en mi ojo. De hecho, todavía traigo una sensación como de comezón. Y de eso ya tiene una semana. Y Dios dice, el que los toca, ¿toca qué? A la niña de mi ojo. El que los toca, toca a la niña de mi ojo. Es decir, cuando alguien toca a un hijo de Dios, le causa un dolor a Dios como ustedes no tienen idea. Y como dijiste, Casani, una ira. ¿Qué dijiste? ¿Te le fuiste encima? Me le fui encima que me lo hizo. Exacto. Imagínense Dios cuando tocan a sus hijos. Podría usar la figura que se les va encima a los que atacan a sus hijos. Es una figura. Es una forma de expresarlo con palabras humanas. Es para que te des cuenta del amor y la protección de Dios para sus hijos, para su pueblo. Del celo con el cual Dios cela a sus hijos. Por eso es tan importante para Dios la traición de sus hijos, la idolatría de sus hijos, porque a Dios le causan un dolor, porque Dios es celoso. Dice, yo soy tu Dios, Ganá, celoso, Ganá. Y yo no comparto mi gloria con nadie. Yo no comparto mi gloria con nadie. Moisés le dijo, Señor, si he hallado gracia a tus ojos, muéstrame tu gloria. Si tú realmente amas a Dios y quieres conocerlo un poco más cada día, que tu clamor diario sea, Señor, permíteme ver tu gloria. Señor, concédeme tu gloria. Señor, muéstrame tu gloria. ¿Sabes por qué? Porque el hallar gracia ante los ojos de Dios, el hallar gracia a los ojos de Dios, es algo que provoca que Dios muestre su gloria a sus hijos. Así como el Señor le mostró su gloria a Moisés. ¿Se la mostró? Él le dijo, has hallado gracia ante mis ojos. Mas
no me verás completo, porque no me verá hombre y vivirá. Dice, pero mira, escucha, yo pasaré y pondré mi mano y te pondré detrás de la roca. Y verás que mi espalda. Yo pasaré delante de ti proclamando mi nombre. Ahí hay una figura. ¿Puestos qué? Los ojos. No. ¿Puestos qué? Te pondré detrás, te pondré sobre la roca. Hay una figura. ¿Qué figura es, hermano Jesús? Hoy, a través de Jesús, por la obra redentora de Jesús, podemos ver su gloria. ¿No te alegras, Casaní? Claro. Pues entonces dile, Señor, permíteme ver tu gloria. Desde hace rato se lo estoy pidiendo. Permíteme contemplar tu hermosura, Señor. Permíteme, Señor. Haz llevadera esta carga que tengo. ¿Haz qué? Llevadera. No quejándome, porque no me es provechoso, dice tu palabra. Así es. Haz ligero el yugo que pusiste en mi cerviz para humillarme a tus pies. Haz ligera la carga que pusiste en mi cuerpo para llevar tu cruz. Haz llevadera esta situación en mi vida, porque tú llevas mis cargas. Muéstrame tu gloria. A veces nosotros no queremos dejar las cargas. No, es que yo ya oré y le dije, Señor, lleva mi carga. Señor, ahí está mi carga. Esto como anécdota, una vez, un hombre iba por el camino llevando una carga de leña en provincia. Y esto es testimonio. En provincia, los hombres llevan, o las mujeres, llevan un hato, o sea, un montón de leña amarrado. ¿Lo llevan dónde? En el lomo. En su espalda. Y van así. Yo soy de provincia. De hecho, yo lo llegué a hacer. Esas cargas las llevan así. Es muy común. Con un cable y se lo echan en la espalda y van caminando así. De pronto pasa un vehículo, una camioneta. El conductor lo vio y se compadeció de él. Se detuvo y le dijo, ¿para dónde va, señor? Voy a tal parte. Súbase, yo lo llevo. Súbase, yo lo llevo. De veras, sí, súbase, yo lo llevo. El hombre, sin soltar su carga, el conductor se bajó y lo ayudó a subir a la parte de atrás. El hombre se sentó en el piso de la camioneta. El chofer, el conductor, arrancó y avanzó. Después de un rato, el conductor ve por el retrovisor y se sorprende porque el hombre iba sentado en el piso, se le llama batea, ¿no? El piso de atrás de las camionetas pick-up que le llaman. ¿Pero qué creen? ¿Qué se imaginan ustedes cómo iba ese hombre? Iba sentado, pero no había soltado su carga. La llevaba en la espalda. Sentado con su carga. ¿Les dice algo esto? Se bajó el conductor, se detuvo y se bajó y le dijo, oiga, ¿por qué lleva su carga, señor? En la espalda. ¿Acaso no ha pensado que yo llevo su carga en la camioneta junto con usted?
¿Han pensado en eso? ¿Lo están razonando? ¿Qué significa esto? Hay muchos creyentes que dicen que el Señor lleva sus cargas y los llevan a ellos, pero ellos no han soltado su carga. No la han soltado. Al fin que el Señor me lleva en sus brazos con todas mis cargas. Sí, pero tú no has querido soltar esas cargas que traes en la espalda. Y esa carga puede ser tus problemas, tus aflicciones, enfermedades, pecados, idolatría, paganismo, traición. Idolatría y paganismo y traición, les dije hace tiempo, es darle honra, gloria, alabanza y adoración a todo lo creado antes que al Creador. ¿Por qué la maldición de Dios cayó sobre el ser humano? ¿Por qué Dios entregó a una mente reprobada a la creación? Leamos Romanos 1, del 18 al 25. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Toda persona que le rinde atención excesiva a lo creado está incurriendo en idolatría y en paganismo. Por lo tanto, están incurriendo en traición a Dios. Tal vez esto no encaje en tus parámetros religiosos, pero sí es. Cuando le tributas aún a Dios mismo, fíjate bien, cuando tú le rindes culto a Dios a través de imágenes, estás incurriendo en traición. ¿Qué dijo el Señor en los mandamientos? No te harás, ¿qué? Imagen, ni semejanza de lo que está arriba en el cielo o abajo en la tierra. Hermano, entonces las fotografías de mis hijos, de mis padres, no. Dios no se estaba refiriendo a eso. El Señor se estaba refiriendo cuando tú le rindes culto a las criaturas antes que al Creador, o cuando tú le rindes culto a Dios a través de formar imágenes de Él. Y si analizas la palabra imagen, es una palabra derivada de la palabra ¿qué? Imaginación. La palabra imagen deriva también de la palabra ¿qué? Imaginación. También puede significar esencia. Por eso dice la Escritura que Jesús era la imagen del Padre.
La palabra imagen puede significar muchas cosas dependiendo el contexto en que se use. Pero hablando de imágenes hechas por el hombre, nacen de la imaginación del mismo hombre. Hay gente que honra a Dios aún usando su propia palabra como amuletos. Hemos hablado acerca de esto cuando los creyentes modernos toman ciertos textos de la Escritura y los usan como amuletos, como... ¿Ven los rezos católicos que los tienen escritos? Cuando van con el sacerdote, con el cura católico y le dicen, Padre, he pecado. Y el cura, según los perdona y los absuelve de sus pecados, y les dice, reza 20 Padres Nuestros y 500 Aves Marías, porque déjenme decirles eso, que los católicos le dan más relevancia y más importancia al rezo a la Virgen que al Padre Nuestro. Hace unos días, razonando esta situación acerca de que dicen que María es la Madre de Dios, de que María le da órdenes a Dios, ¿cómo una criatura le puede dar órdenes al Creador? Si María es un alma también, al igual que todos los demás, fue un alma. Fue creada igual que todos los demás. Y ahí tienen al católico rezando 500 Aves Marías. Dios te salve María, llena eres de gracia, bla, 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 bla. ¿O no dicen así? Y 50 Padres Nuestros, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Muchos creyentes hacen eso. Usan la misma palabra de Dios para rezarla, no para orarla. Cuando les digo, o cuando me dicen, hermano, es que no sé cómo orar, bueno, ahí tienes la palabra de Dios. Con la palabra de Dios puedes aprender a orar. Pero no me estoy refiriendo a que tomes un texto de la Escritura y lo reces cada vez que se te venga en gana. Dice la Escritura que la palabra de Dios siempre debe estar, ¿qué? En tu boca. Mas no se refiere a que tengas que rezarla como si fueras católico. El que habita a la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿No? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Es cuando la gente empieza a caer en idolatría, en paganismo, cuando rezan la misma palabra de Dios, no la están orando, no la están haciendo suya, la están haciendo como un amuleto, la están usando como un amuleto protector, como hacen los católicos, como hacen los brujos, como hacen los esotéricos. En el pueblo de Dios se practica mucho el esoterismo. El esoterismo es una forma de idolatría, es una forma de brujería, de satanismo. Convierten la palabra de Dios en algo esotérico. ¿Me estoy explicando, Casani? Sí, como si fuera un amuleto. En algo esotérico. Dicen, el Señor es mi sanador, no temeré terror nocturno, ni saeta que vuele de noche. En vez de orar a Dios y decirle, Señor, tú eres mi sanador. Tu palabra dice que no debo tener miedo al terror nocturno. Y yo te agradezco, Padre, porque me has guardado de la peste destructora. Una de nuestras oraciones a Dios es, Señor, gracias por guardarnos de la peste destructora, del lazo del cazador. ¿Y saben por qué le damos gracias a Dios por esa oración, con esas palabras? Porque el lugar donde trabajamos es enfrente de un hospital, donde llegan enfermos de todo tipo, donde llegan gentes
con enfermedades contagiosas. como el COVID y ¿Sí? algunas otras. Y nosotros dependemos de la protección de Dios. Y llegamos a casa y le decimos, Señor, gracias por guardarnos de la peste destructora. Es un lugar donde constantemente asaltan a los otros compañeros comerciantes, Casani. Constantemente los han asaltado. Nos han dicho, oiga, ¿a poco no se dio cuenta que acaban de asaltar al comerciante de ahí de al ladito? No. En serio, hermano. ¿Cierto, hermano Elliot? Oiga, pero si acaban de asaltar a la que está de aquí de al ladito. Le pusieron la pistola y le quitaron todo su dinero, todas sus cosas. No. ¿Y sabe qué hacemos? Señor, gracias por guardarnos del lazo del cazador. Señor, gracias por guardarnos de los dardos de fuego del diablo. Gracias por guardarnos de nuestros enemigos, aún de entre tus mismos hijos, porque en el pueblo de Dios muchos son enemigos de los mismos hermanos. Señor, gracias, pero no la rezamos. La tenemos en nuestros labios como una oración personal para decirle a Dios lo que pensamos y lo que sentimos con su misma palabra, porque hemos llegado a creerle, a creer esta palabra. Y en esa medida hemos aprendido a no confiar en el hombre, hemos aprendido a no seguir al hombre, hemos aprendido que los enemigos del hombre son los de la casa. Hemos aprendido que debemos tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el único en quien podemos y debemos confiar. Porque poner los ojos en el hombre, seguir al hombre y seguir sus enseñanzas es traición a Dios. Para mí, dice el Señor, toda desobediencia, toda deslealtad es traición. Y es algo que debes preguntarte. Hay una palabra en la Escritura que se llama terafines. ¿Han escuchado eso? Sí. Terafines. En la versión Reina Valera menciona, en la versión 1960, porque en otras versiones lo traducen como ídolos. ¿Escucha? En otras versiones lo traducen como ídolos y en otras versiones lo traducen como dioses. En la Reina Valera se usa, como en otras versiones también, se traduce como terafines. ¿Han escuchado ustedes hablar de los ángeles, arcángeles, querubines y qué? Y serafines. Pues déjenme decirles que hay terafines con T, no serafines, sino terafines. Terafines, que son diferentes. Un serafín es un ángel de Dios. ¿Me están entendiendo? Un terafín es un ídolo. Es un dios. ¿Pero qué creen? En la antigüedad se le conocía a los ídolos cotidianos, a los ídolos domésticos, se les llamaba terafines. En la Reina Valera, les dije, se menciona 8 veces la palabra terafines.
Entraremos en este tema porque es importante. El poseer terafines es muy común en el ser humano. ¿Sabían eso? Pero poseer terafines es más común de lo que ustedes se imaginan en el pueblo de Dios. ¿Sabían que muchos creyentes tienen terafines? Muchos creyentes tienen terafines domésticos. Por eso el estudio, la enseñanza se titula así: ídolos ¿qué? Cotidianos. Hay muchos terafines cotidianos en las vidas de los creyentes. No tienen la menor idea de cuántos terafines está rodeado. ¿Qué es un terafín? Les dije, es la traducción de una palabra hebrea que se usaba para referirse a objetos de culto paganos, de oráculos, de adivinación, como amuletos para protección contra malos espíritus. Y estos eran, por lo regular y comúnmente, para uso doméstico. Repito, es la traducción de una palabra hebrea que se usaba para referirse a objetos de culto paganos. ¿Qué es culto? Culto es que, hermano Ariel, Le ofreces. es ofrecerle tu atención, ofrecerle tu adoración, ofrecerle tu alabanza, ofrecerle tu preferencia, Toda tu atención. toda tu atención a alguien o a algo ajeno a Dios. O en este caso, como la misma palabra lo enseña, rendirle culto a Dios es rendirle adoración. ¿Se dan cuenta? Pero aquí estamos hablando de un culto pagano. Los israelitas en el desierto, ¿qué hacían? Ofrecían culto a su dios Moloch, a la estrella de Renfam, pero a la vez le rendían culto a Dios. Es decir, alababan a Dios, adoraban a Dios, pero adoraban a sus dioses. Qué tremendo, ¿verdad? Hoy el pueblo que se dice evangélico, el pueblo que se dice cristiano, alaban a Dios, le rinden culto a Dios, pero a la vez alaban y le rinden culto a sus dioses, a sus terafines. Estos objetos de culto paganos servían para hacer oráculos. Es algo parecido a lo que nosotros llamamos profecía. ¿Cierto, Casani? Un oráculo. De hecho a los antiguos profetas les llamaban videntes. No se le decía profeta. Tampoco se decía vamos con el profeta para que nos profetice. Decían vamos con el vidente. Escucha, ¿vamos con quién? Con el vidente para que nos dé oráculo. ¿O no, Casani? Sí. Vamos con el vidente para que nos dé un oráculo. Pero cuando los paganos usaban todos estos términos, estas palabras, estos significados para adorar a sus dioses, de hecho en los templos paganos había, ¿qué? Pitonisas.
Es decir, mujeres, lo que hoy llamaríamos profetisas. Les llamaban pitonisas, que eran mujeres que se dedicaban a la adivinación y a dar oráculos. En el templo a Diana, la diosa de la fertilidad, en el templo de Acera, la diosa es otro nombre, había pitonisas dando oráculos. Hoy nosotros le llamamos profetas y profecía. En la antigüedad se les llamaba videntes o pitonisas o pitonizos, que daban oráculos, es decir, adivinaban el futuro, según. Estos objetos, los terafines, servían para eso. Hoy viene a mi mente en este momento, por ejemplo, dice Santiago que si alguno hay enfermo entre ustedes, ¿qué? Que los ancianos de la iglesia oren por él. ¿Cómo? ¿Cómo? Y poniendo manos. ¿Cómo? Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Sí, sí. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. La oración de fe salvará al enfermo. Y da una serie de normas ahí, Santiago. Pero ¿qué hacen hoy los modernos, hermano Elio, con el aceite? ¿Por qué? Porque bíblicamente el aceite es figura del Espíritu Santo, ¿cierto? Ahora, hablamos hace rato un canto, dice, unges con aceite, mi cabeza con aceite. ¿Qué hacen los modernos hoy? Usan el aceite como un terafín. ¿Sí me estoy explicando? Agarran y usan el aceite. Hay lugares en donde literalmente les vacían litros y litros de aceite a la gente, que según que porque los están ungiendo con aceite. ¿Dónde dice la Escritura eso? Porque para ellos ahora el aceite de la unción es un terafín, es un amuleto. Es un amuleto. El pueblo de Dios vive en una idolatría, en un paganismo, en un satanismo tan crudo, que el pueblo ya no discierne, no es que ya no, es que no discierne, porque en realidad nunca han discernido. No, nunca. Decimos, el pueblo ya no discierne, no. Es mejor decir, el pueblo no discierne lo que es santo y lo que es profano. El pueblo no discierne lo que es de Dios y lo que es del diablo. El pueblo tiene tantos terafines, practica tanta idolatría, que viven en el satanismo puro. Hoy, si se fijan, la mayoría, por no decir que casi todos, los que se dicen profetas, una bola de sinvergüenzas, que con lujo de desfachatez y de burla, de irreverencia, profanan el altar, dando oráculos, más que profetas, ¿son qué? Pitonizos. Adivinos. Adivinos. Bueno, Pitonizos ni adivinos, adivinos. porque ni eso. Porque ni adivinan ni le atinan. Hermano, hay muchos que aparentemente suceden cosas que dijeron. Pero pues es el diablo. O sea, no sé. Pero sabemos que el contexto en el que se está haciendo esto no es de Dios. Pitonizos, adivinos, terafines, pitonizos, amuletos, oráculos, adivinación, que se usa para protección contra los malos espíritus. ¿Entienden por qué mencioné y dije que aún la palabra de Dios la usan como amuleto?
para protección contra los malos espíritus. Fíjese bien, ¿eh? ¿Para protección qué? Contra los malos espíritus. Cuando un creyente reza la palabra de Dios como amuleto, lo que está haciendo es para protección contra malos espíritus. Ahora les pregunto, ¿eso es lo que Dios enseña en su palabra? No. Dios no enseña eso en su palabra. El Señor enseña cómo debemos orar. Siempre decimos, en la oración está la solución, al altar. Y la oración no es rezar la palabra de Dios. Que te quede bien claro. Si tú tienes esa costumbre, ese hábito, como un terafín, de rezar la palabra de Dios, deja de hacerlo. Porque las cosas para Dios y con Dios no funcionan así. Por eso hay una gran diferencia entre rezar y orar. Hay una gran diferencia entre orar y tener comunión con Dios. Hay una gran diferencia entre tener comunión con Dios y tener intimidad con Dios. Pero rezando la palabra de Dios como si fueras un pagano, no te sirve de nada. Estás incurriendo en idolatría, en paganismo y por lo tanto en traición contra Dios. Dejaremos aquí esto, nos detendremos para la siguiente enseñanza, porque esto es importante. Hermano Elliot. Padre, Hijo, Espíritu Santo, gracias Señor por tu palabra, por todo lo que nos permitiste ofrecerte y escucharnos, Dios. Como siempre, Señor, dándote que abra nuestros sentidos espirituales y aún de tus almas, porque es importante, mi Señor, que sean abiertos para poder dejar muchas cosas, Señor, que a ti no te agradan, y no solamente cosas espirituales, sino cosas humanas, mi Señor eterno. Te damos toda la honra y la gloria y te pedimos que sea incrustada, sellada y permanente, Señor, en el espíritu del hombre, Señor. Amén. Que la paz de Dios gobierne tu vida. Y recuerda que escudriñes las Escrituras. Siempre se lo recordaremos. Escudriñan las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de él. Paz.